Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Le damos la bienvenida a una emisión más de este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana, en los que eh, tenemos entrevistas, charlamos, indagamos un poco más en este precioso evangelio que tenemos, que nos ha sido dado por nuestro Señor. Y hoy tenemos con nosotros a Marcelo Jiménez. Marcelo es parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista San Isidro y vamos a estar charlando un poco sobre dos temas específicos o dos temas muy interesantes para charlar, que son la oración y el evangelismo. Así que primero queremos saludarte, Marce, darte la bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros, por tomarte este tiempo para charlar un rato. ¿Cómo estás, Marce? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para vos y para toda la Iglesia de los Olivos y bueno, para todos los que vayan a ver este programa. Bueno, muchas gracias, Marce. Voy a apelar, Marce, a tu recorrido ministerial, que es bastante interesante. Durante mucho tiempo lideraste, no sé si seguís liderándolo, después me lo dirás, un espacio en el que era de intercesión, es decir, un grupo de hermanos que cubría durante las 24 horas del día con oración a la iglesia, a sus miembros y demás. Así que recurriendo a esta experiencia ministerial por la que has pasado o estás, quería hacerte dos preguntas que suelen ser muy comunes, pero siempre es interesante escuchar a alguien que ha hecho de la oración su pilar. La primera es, ¿qué es la oración? ¿Cómo definirías la oración? Y la segunda es, si es que lo considerás, ¿por qué es justamente la oración o por qué debería ser la oración el pilar o el fundamento de todo cristiano? Bueno, yo creo que responderte la primera pregunta, ¿qué es la oración? No voy a revelar nada que ya alguien haya dicho, es muy simple. La oración es hablar con Dios. No hay una definición más simple y concreta que esa. Dios, entendemos que es un Dios que nos creó para tener una relación con nosotros y una relación se establece por medio de la comunicación. Así que la oración es hablar con Dios. Después hay muchos matices de oración, muchos tipos de oración de los que podríamos hablar, pero en un principio, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios, es sencillamente eso, no hay que hacerlo mucho más complicado que eso. Y la segunda pregunta, me dijiste, ¿cómo es la segunda pregunta? ¿Por qué, si es que lo consideras así, por qué considerás que debería ser un fundamento, un pilar en el cristiano? Bueno, justamente cuando uno entiende que Dios nos creó con esa intención de tener una relación con nosotros, con ese propósito, y que esa relación se había roto y que costó la vida de su hijo volver a tener esa reconciliación con él y ese acceso libre a él por medio del sacrificio de Cristo, yo creo que sería, ¿cómo puedo decir? Medio insensato no tener esa relación, no querer hablar con un Dios que hizo eso. Yo quisiera conocer realmente más a un Dios que demostró eso para estar conmigo. Y después la Biblia revela muchas cosas, Lucas, con respecto a al, cómo, qué función cumple la oración en la vida del cristiano. Te voy a dar un ejemplo, una ilustración con algo que sucede en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Eh, Nosotros sabemos que Dios tiene una voluntad. Vamos a empezar por ahí. Que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y Él nos dice que pidamos en oración para hacer tal cosa, ¿no? O sea, Dios tiene una voluntad, pero si nosotros no oramos, lo que podemos hacer es obstaculizar aquello que Dios sí quiere hacer. Hay que dejar en claro que no podemos obligar con la oración a Dios a hacer algo que Él no quiere, que no está dentro de su voluntad, pero sí, por la falta de nuestra oración, nos perdemos de cosas que Dios quiere concretar en nuestras vidas. Un ejemplo a modo de ilustración es cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios iba caminando en el desierto y tiene que pasar por la tierra de Amalek. Y ustedes se van a acordar, la gente que escuche se va a acordar que
entra en guerra el pueblo de Dios con Amalek, y dice que Dios le dice a Moisés que vaya a un monte, ¿no? A levantar sus brazos, que mientras él tuviera los brazos levantados, el pueblo de Dios prevalecería, pero si él bajaba los brazos, el pueblo de Dios sería derrotado. Esto ilustra un poco lo que tiene que ver la intercesión delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo te hago una pregunta a vos ahora. ¿Qué quería Dios para el pueblo de Israel? ¿Que ganara o que perdiera? ¿Cuál era su voluntad? Ganar. Obviamente era que ganara, que llegara al otro lado. Pero si Moisés bajaba los brazos, ¿qué pasaba? Iba a perder. Por más que la voluntad de Dios era que ganase. Bueno, la oración tiene un poco que ver con esto. Es decir, Dios tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos de manera abundante, pero cuando nosotros no oramos, es como que cerramos eso que Dios quiere hacer. Nosotros mismos generamos ese obstáculo. Hay más ejemplos. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento dice en un momento la palabra que Dios le dice a su pueblo: mandadme acerca de los hijos de Israel, si no los multiplicaré. Bueno, no me acuerdo muy bien dónde está esa cita ahora, pero dice: mandadme, a ver si yo no voy a multiplicar al pueblo. Entonces quiere decir, no dice mandadme, dice que el pueblo me solicite. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá está de nuevo el principio que digo. El pueblo, Dios quiere multiplicar al pueblo de Israel, pero está esperando que el pueblo se lo pida. Bueno, eso traelo a nuestra vida de oración. No, pero Dios ya sabe todo lo que necesito. Dios tiene voluntad de bendecirnos, pero nosotros tenemos que, al conocer esa voluntad, orar. La oración tiene mucho que ver con el conocimiento de la persona de Dios. Una cosita Bueno, más te digo, mirá, se me sí. vino a la mente. En el Nuevo Testamento, Jesús dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos, bueno, eso tiene que ver con qué cosas entendemos que Dios quiere atar en la tierra y desatar en la tierra. Pero ahí el principio Jesús lo pone de nuevo, que todo lo que atemos en la tierra después será atado en el cielo. O sea, Dios está esperando que la iglesia, y eso llévalo a la oración. Después, en Mateo 18 está eso. Después de esas palabras de Jesús, dice, donde dos o tres se reúnan, allí estoy yo en medio de ellos. Tiene Bueno, que ver con este principio de la oración. muy relacionado con esto que venís diciendo, dándole tal vez la trascendencia que debería tener la oración en la vida de un cristiano. En estos tiempos de inmediatez, de delivery, de pedido ya, de que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser rápido, ¿pensás que la oración ha quedado como relegada a otras, y no estoy hablando de otras cosas no espirituales, sino muchas veces como cristianos relegamos la oración a otras prácticas espirituales que son a priori tal vez menos fatigosas, menos trabajosas? Y estoy hablando de, qué sé yo, ponerme a escuchar alabanzas, es mucho más sencillo que, pareciera a priori mucho más sencillo que ponerme a orar, mirarme sermones o prédicas en YouTube, tiktokeros cristianos y demás. ¿Pensás que esto es así? Sí, yo creo que estamos afectados por una cultura de querer todo ya, no querer esperar, de no tener tiempos de meditación. Yo creo que estamos afectados, que la iglesia está afectada en esa, por supuesto. Pero creo que o sea, nada reemplaza la oración. La actividad nunca puede reemplazar la oración por dos cosas. Primero, porque la oración establece una relación con Dios, como decía al principio, ¿no? El hecho de querer hablar con Dios. Es lo mismo, Lucas, que vamos a suponer que nosotros dos estamos en un mismo lugar y nos juntamos a tomar algo o a comer algo, y vos me hablás y yo me pongo a trabajar. Y estoy haciendo el trabajo que a vos te gusta que haga, pero no te hablo, te escucho y no te contesto. O sea, la relación se establece por medio de una comunicación con Dios.
Después uno puede, por supuesto que escuchar música, uno escucha música todo el tiempo, se puede escuchar prédicas. La cuestión es que Dios nos habla siempre, Dios nos está hablando en todo momento. Nosotros tenemos las personas que leen la Biblia, los cristianos que leen la Biblia, ahí están leyendo o escuchando a Dios, por decirlo de una manera. Estás escuchando una prédica, estás escuchando que Dios te está hablando de alguna manera. En una canción Dios te puede hablar de una manera, te puede hablar a través de una circunstancia, Dios. El tema, y ahí entra, ¿cómo no voy a orar? Porque si el domingo vamos a escuchar un sermón y Dios te habla, ¿cómo no vas a terminar orando? La palabra nos interpela. Entonces uno va a decir, si en este encuentro que tengo que ajustar, tengo que ir en oración y decir, perdón Señor por esto, porque tu palabra me revela que, entonces ya estoy hablando con Dios. Si hay algo que yo puedo decir, wow, me siento bien porque veo que estoy haciendo las cosas bien, uno puede agradecerle a Dios por eso que está sucediendo en su vida, y así sucesivamente. O sea, Dios siempre nos está hablando. Dios es un Dios real y siempre nos está hablando, incluso por medio de las circunstancias. Y nos puede hablar por medio de un hermano que nos juntamos, bueno, ahora no por la pandemia, pero nos juntamos a tomar mate y Dios nos dice algo que impacta en nuestro corazón. Y bueno, orás en ese momento, le decís, Dios, yo sentí que acá me hablaste, esta palabra era para mí, y no hay forma de no estar comunicado con Dios. Por eso digo que la oración hay que desmistificarla un poquito y es entrar en conversación con Dios y separar esos tiempos. Sino que uno ora solamente para comer, dar gracias, y incluso la oración de dar gracias en la comida cada vez se va volviendo más apática porque ya uno no sabe qué decirle a Dios más que gracias por los alimentos y los bendecimos. Dios quiere tener una relación con nosotros, eso es lo que tenemos que tener conciencia nosotros. Sí, pienso muy acorde a lo que venimos charlando, una pregunta doble acá. La primera es, vos hablaste que hay matices en cuanto a las intenciones de una oración. Nosotros asociamos o solemos asociar comúnmente la oración a una especie de pedido, de listas de demandas. Voy a orar y entonces saco el rollo con las cosas que le quiero pedir al Señor. La oración es solamente para pedir. Y la segunda es, hay un coro que yo siempre digo, bromeando, que lo quiero sacar del coritario, o que no me gusta, porque dice, yo tengo un Dios que me da lo que pido. Dios me da siempre lo que pido, y si no me da lo que pido, ¿quiere decir que se enojó conmigo? Bueno, la primera pregunta, recordame la primera pregunta, por favor. Si la oración solamente tiene la demanda, el pedido, si eso se circunscribe solamente a eso. Ah, claro, bueno, Dios, Jesús mismo no tiene ningún problema, Él dijo pedid y se os dará, ¿no? O sea, nos manda a pedir, no hay ningún problema con las peticiones que le hagamos a Dios. No, Dios nos manda a pedir, ¿no? El pan nuestro de cada día. No hay ningún problema con respecto a eso. Es preferible presentar peticiones a Dios a que no orar, a no hacerlo, ¿no? Por supuesto. Después está, yo creo que la oración va madurando a medida que nosotros vamos madurando en el Señor, a medida que nosotros vamos creciendo. Me acuerdo una anécdota, te cuento, Lucas, se me viene a la mente ahora. Cuando yo recién me convertí, un líder de la iglesia donde yo iba, yo era muy nuevito, y cuando le hacía preguntas sobre la oración me decía, mirá, Marcelo, pedí de todo ahora, porque al principio Dios te da todo, pero después las cosas ya cambian, ¿no? Y me acuerdo ahora, me da mucha gracia, porque no sé qué tanto hay de verdad en eso, ¿no? Pero al principio es como que Dios concede todas esas cosas, estamos muy atentos a lo que responde, porque tenemos una imagen formada de Dios cuando recién nos convertimos, venimos con la idea de un Dios que concede deseos, ¿no? Una idea media mágica de Dios. Pero después cuando
a medida que vamos madurando en el conocimiento de Dios, que esa es la vida eterna, conocer a Dios, a medida que vamos conociéndolo más, Dios también va trabajando en nuestras vidas. Y, y se trata que cuando uno pide, va conociendo el carácter de Dios, su bondad, su amor por nosotros, su sabiduría. Entonces, ya, ya tendríamos que salir del punto de que si no me da lo que pido, me encapricho, porque si no estamos siempre como un niño, ¿no? Yo oro hoy en día a Dios, que lo conozco más que hace 10 años atrás, y yo sé que lo que estoy pidiendo, estoy absolutamente tranquilo que Dios va a responder lo que es mejor, lo que es más sabio, lo que es perfecto para mi vida, porque su voluntad es así, es buena, agradable, perfecta. Entonces, no, no tengo tanto temor o estoy tan expectante de la respuesta en lo que yo quiero, sino estoy tranquilo en que tengo un Dios grande y que va a responder de la mejor manera. Estaría muy preocupado no conocer a un Dios así y estar esperando que suceda algo y no tener a quién recurrir. Yo ahora puedo ir en paz con Dios, que sabe qué es lo mejor para mí, presentar mis oraciones y esperar en su respuesta. Y recordarme la segunda pregunta, por favor. Bueno, la segunda, no sé, en parte creo que la respondiste, es si Dios no responde lo que yo le pedí, quiere decir que, no sé, que ya no estoy bajo su gracia, bajo su cuidado, que se enojó conmigo. Claro, bueno, el tema es eh, el tema es el conocimiento de Dios, Lucas. En la oración es eso, es si yo estoy confiando en un Dios que tiene un amor impresionante demostrado en que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz. Si yo estoy confiando en que Él es sabio sin medida y estoy confiando en que Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa, y como incluso resucitar a los muertos, no hay poder más grande. ¿Cómo no voy a descansar en mis oraciones? Se trata más de conocer a Dios que lo que yo quiero que haga en mi vida. Porque muchas veces lo que yo estoy pidiendo tal vez no sea lo mejor para mi vida. Entonces, cuando la respuesta no llega, tengo que confiar en lo que Dios está haciendo. Sí, se me viene a la memoria una frase de un filósofo danés que me gusta mucho, filósofo y teólogo danés, Kierkegaard, que dice, la oración no cambia a Dios, pero cambia al que ora. Ahora, con respecto a esto, si Dios ya sabe lo que vamos a pedirle, inclusive antes de que se lo pidamos, ¿cuál es el sentido de la oración entonces? Bueno, bueno, el sentido un poco ya lo venimos respondiendo en la charla, el sentido de la oración, ¿no? Tiene que ver, bueno, estoy de acuerdo con la frase primero del teólogo, el filósofo que mencionaste. Muy de acuerdo, porque justamente lo que va sucediendo en los tiempos de oración con Dios, en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, porque la oración es un caminar con Dios en las situaciones, ¿no? Entonces, cuando uno está orando, eh, Dios trabaja en uno. Dios está trabajando en la persona que está orando. Nosotros decimos, pensamos que cuando oramos por otro, cuando un esposo ora por su esposa, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposa, cambia a mi esposa, Dios está trabajando en uno. Y lo que generalmente sucede es que la respuesta de Dios es que nos cambia la perspectiva a nosotros. Y llega un momento que decís, le encontraste el sentido a las cosas como son y decís, wow, ya está, no tengo que orar más por esto, ¿no? No se trataba de un cambio en este ejemplo que utilicé de que estás orando por otra persona, sino que en realidad esa oración fue transformando tu manera de ver las cosas. Y sí, Dios nos transforma a nosotros. Yo conozco testimonios, por ejemplo, de una amiga y hermana en Cristo que siempre cuenta que oró 16 años por su esposo incrédulo. Y hoy, después de 16 años, el esposo se convirtió, hoy es un siervo tremendo del Señor, pero durante esos 16 años estoy seguro que si ella estaría en esta conversación diría todo lo que Dios hizo en el proceso con ella. Es así, Dios, tenemos que entender que cuando nosotros oramos estamos
Dios está viendo cosas mucho más grandes de las que nosotros vemos, porque nosotros somos seres relacionales. Nosotros, mi vida afecta un montón de vidas alrededor mío. Y afecta no solo vida de conocidos, sino que afecta vidas, puede afectar la vida de una persona que yo ni conozco en la otra punta del mundo, como China, ponele. Porque Dios tiene un plan de todas las cosas en su sabiduría, y cuando yo estoy pidiendo de acá, estoy pidiendo con muy poca comprensión. Por eso digo que hay que conocer a ese Dios al que pedimos. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El otro día hablaba con mi pastor de esto. ¿Se acuerdan el día que Pedro le dice, Señor, vienen a cobrar los impuestos del templo? Y el Señor le dice, bueno, andá y sacá del primer pescado, y el primer pez que saques vas a encontrar una moneda y dale la moneda a ellos. Y bueno, para que suceda todo eso, tenemos que entender primero que Jesús no creó la moneda dentro del pez. Que esa moneda vaya a saber a quién se le cayó al agua en un determinado momento y qué día. La luz del sol justo da en la moneda, produce un brillo abajo del agua para que un pez que la ve la trague. Ese pez tiene una boca suficientemente grande como para tragarse esa moneda, pero no una garganta suficientemente grande para tragarla. Le queda trabada en la boca. Ahora, en ese momento, Pedro va a pescar, ese hombre justo sale ese pez en ese momento, y bueno, todo eso no sabemos el tiempo que transcurrió, no sabemos si la persona al que se le cayó la moneda la tiró, se cayó, se desmayó, pero bueno, Dios sí lo sabe. Entonces, en las oraciones para nosotros es exactamente lo mismo. Por eso la palabra dice que Él responde de manera mucho más grande de lo que nosotros nos podamos siquiera imaginar. Y es así, Dios tiene un control absoluto de todas las cosas y nosotros solamente vemos con nuestra pequeña perspectiva cuando estamos orando. Sí, me viene también a la memoria una cuestión que a veces aparece muy presente en quienes oramos y a veces me han preguntado, ¿está mal la oración específica, puntual, sobre algo? Y la oración sostenida, bueno, un poco te adelantaste cuando me hablaste de tu amiga que oró durante 16 años, pero a veces pasan los años y eso no se modifica, aquello que queremos no se modifica, no cambia. ¿Está mal seguir orando por eso? No, no, o sea, primero y principal, tenemos que ser específicos en nuestras oraciones. Eh, Porque yo te puedo decir, me gustaría cenar, ahora te puedo decir, me gustaría cenar un pollo al espiedo, qué sé yo, un ejemplo. Hay que ser específicos en los pedidos con Dios. Con respecto a la insistencia sobre algo, no sé si vos me hablás de la insistencia sobre un punto o de perseverar en la oración, que son dos cosas diferentes. No, no, yo puntualmente tiene que ver con que a veces nuestra oración va volcada muy específicamente a algo, muy preciso, muy puntual, y pasa el tiempo y eso no se modifica. Eh, y quizás nos frustramos, pero seguimos orando por eso. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué tipo de interpretación haces al respecto de seguir orando y quizás la respuesta ya vino y la cosa no se modificó? Quizás la respuesta era no. Ujú. Sí, bueno, tal vez Dios responde así, ¿no? Dios a veces dice sí, a veces nos hace esperar y otras veces responde que no. Yo creo que con respecto a la insistencia sobre un determinado punto, uno tiene que orar hasta que comprende que Dios de alguna manera ya le respondió. O sea, si uno tiene que dejar de orar por eso, creo que Dios lo va a confirmar en su momento, en esa intimidad que la persona tenga con Dios. Eh, vuelvo siempre al mismo punto. Conocer a Dios es lo que va a responder todas esas cosas, ¿no? Porque yo entendiendo como dije antes, que Dios me ama, que Dios es bueno, que su voluntad es buena para mi vida,
yo creo que eso nos trae nos tiene que provocar en nosotros una paz en el momento de orar y cuando estoy orando por algo. Dios nos da certezas también en esos tiempos si hay que esperar, y tal vez puedan suceder muchas cosas, como dije antes, capaz que Dios transforma nuestra perspectiva sobre ese determinado punto, pero llega un momento que yo creo que Dios pone una certeza en nuestro corazón, como diciendo, ya está, no ores más por esto, porque Dios nos escucha, no es sordo. ¿Sabes el pasaje, la parábola que cuenta Jesús, que me acuerdo ahora, es cuando va esa mujer delante del rey a pedirle justicia, ¿no? Delante del juez, y dice que de tanta insistencia con todo Jesús, dice que al final le concedió la petición que pedía. Bueno, pero en realidad esa parábola, lo que está diciendo, porque después dice Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre, no les va a responder? Bueno, en realidad esa parábola no es una parábola que apoye la insistencia de la oración, sino que sería una anti-insistencia. Es como que Jesús te está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, ustedes que lo conocen, no va a hacer ni falta que le estén insistiendo como esa mujer insistía a un juez humano, sino que cuánto más nuestro Padre. Entonces, por eso digo que el proceso de conocimiento de Dios al que estamos invitados, acuérdense que Jesús dijo que la vida eterna es que lo conozcamos al Padre y a su Hijo a quien Él ha enviado. Entonces, la vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y ahí está donde entra la palabra, la oración, la palabra, la oración. Es esto a lo que nos invita Dios, a esta relación, a escuchar su palabra y a que nosotros podamos decir, wow, yo no tengo esta confianza, yo quiero conocerte más. Yo me acuerdo de una experiencia, te lo hago cortito esto, Lucas, que tuve cuando al principio, mis primeros años que me convertí. No, la verdad que no la pasaba muy bien, había situaciones en mi vida muy complicadas. Y yo le decía a Dios, me acuerdo enojado, le decía, ¿dónde está esa vida abundante que dice la palabra? ¿Dónde está? Y bueno, pero hoy, 10 años después, 12 años después, ya, o sea, cambió totalmente mi perspectiva con respecto a aquel momento, porque tiene que ver con un caminar y un crecimiento en la relación con Dios. Uno va conociendo a Dios y patalea menos, porque sabe que Dios es bueno. Marce, como te dije al comienzo de la entrevista, voy a pasar voy a profundizar en tu experiencia ministerial y sé que en este momento estás dando un seminario sobre evangelismo y hoy estoy con las definiciones. ¿Qué es evangelizar, Marce? Bueno, mira, sí, estoy dando una capacitación, está muy interesante, porque evangelizar es justamente compartir la buena noticia de Dios. Les di una tarea hace poquito a los hermanos que están haciendo el seminario, la capacitación, y le dije si ellos eran capaces de definir lo que era el Evangelio en 90 segundos. Y que hagan una definición, les hice hacer una tarea. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que tener muy en claro al momento de evangelizar. Compartir el Evangelio lo vamos a dividir en 4 partes, que es como yo lo enseñé en la capacitación. Evangelizar es decirle a la persona que Dios es real, que Dios existe, que Dios lo creó, vamos a suponer que estoy hablando con alguien, que Dios te creó para un propósito específico, Dios quiere tener una relación con vos, y el segundo punto es la caída, la persona le tiene que comunicar por qué se encuentra, por qué necesita el Evangelio. Entonces el segundo punto es hacerle, de alguna manera, en las palabras que uno encuentra en ese momento, pero decirle, mira, estamos separados de Dios por esto y por aquello. Hay que tratar de no hablar en Reina Valera 1960, pero sí decirle que estamos separados de Dios, que nacemos separados de Dios por lo que sucedió, todos sabemos, con Adán y Eva. El tercer punto es la restauración. ¿Qué hizo Dios para devolvernos esa relación? ¿No? Una de las cosas que hay que decir al principio es que nosotros tenemos vida eterna.
Dios nos creó con un plan de vida eterna y que está perdido eso, que está en juego eso en nuestras vidas. Bueno, entonces el tercer punto es la restauración que hizo Dios por medio de Jesucristo. Y por último es qué serían los resultados de llevar una vida como discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Es que uno restaura esa relación con Dios y accede a la vida eterna que estaba en juego. El Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Pablo, en Romanos, que hace una exposición, él de su Evangelio, comienza hablando de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre, y sigue, ta. Entonces, si a la gente no le hacemos conocer la mala noticia, no tiene por qué aceptar una buena noticia. Y para mí fue muy significativo preparar este material, porque me di cuenta de que yo hacía cualquiera en evangelizar. Nunca había tomado una capacitación yo mismo, y ahora que la estoy preparando y estoy investigando y la estoy haciendo, dije, wow, cuántas cosas que no sabía. Porque, bueno, eso es evangelizar, contar ese punto. Por eso es importante tenerlo en los 90 segundos en la mente, porque ese es el evangelio que hay que compartirle a la gente. Todo lo demás que te puedas imaginar y que antes te imaginabas no es evangelio. Bueno, qué bien esto y cuán a cuento viene de algunas, no sé, de algunas formas de evangelizar que son muy interesantes, que son muy amenas, que son muy, no sé, convocantes, pero que tal vez no terminan de presentar del todo el Evangelio. Yo pienso en este tiempo del que ya venimos hablando, ¿no? Hay como una especie de licuación del mensaje y entonces es más fácil predicar un Evangelio de vení que te abrazo, que esto es lo que hace el Señor, y creo que ambos suscribimos, el Señor te abraza, sin lugar a dudas, simbólicamente. El Señor te acepta tal cual sos, cosa que ambos suscribimos, quiero imaginar. Ahora, a veces es eso el Evangelio y se queda ahí. Y la noción de que vos dijiste de la ira de Dios, de la necesidad del hombre, de que el hombre está caído, de que el hombre es un pecador, del arrepentimiento, es como que se licuó, como dije antes, se fue ahí. ¿Qué pensás al respecto? Claro, bueno, ahí está. Bueno, todo eso que vos mencionaste justamente no es evangelizar, no es el evangelio tampoco. Nuestra experiencia personal, nuestro testimonio personal, tendríamos. Yo hice un gráfico que no lo tenemos acá, pero quiero que se lo imaginen. 3 círculos interconectados, ¿no? Eso sería, esos 3 círculos, una flecha que los atraviesa, que sería el evangelismo integral. Entonces está el pre-evangelismo, el evangelismo y el post-evangelismo o el discipulado. Entonces, el evangelio es lo que resumimos recién, que yo dije, hacer este ejercicio de resumirlo en 90 segundos. Si no le decimos a la persona la situación en que se encuentra, la necesidad que tiene de Cristo y que se tiene que arrepentir y confiar en Dios para vivir una vida de fe, no estamos evangelizando. Yo practiqué muchísimo tiempo lo que Dios hizo en mi vida, pero eso me limitaba muchísimo, Lucas, porque por ejemplo, yo le podía decir a una persona, le digo, mirá, a mí me pasó esto, yo tenía un vacío en mi corazón. Y la persona me puede decir, puede ser re superficial, y vamos a suponer, sale todos los fines de semana a comer, a bailar, etcétera, 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 y la pasa bárbaro, ¿no? Para él. Y entonces va a decir, no, yo no tengo ningún vacío. Entonces, ¿cómo seguís la evangelización? Después, no, pero fíjate, en algún lugarcito debes tener algún vacío, al fin y al cabo, cuando te levantás el domingo, no, eso no es evangelizar. El testimonio personal o lo que sucedió, sí, lo que sucedió en nuestra vida, el testimonio personal puede estar ubicado antes en el pre-evangelismo o después en el post-evangelismo, que sería el discipulado. Pero el evangelio es nuestra situación y lo que Dios ha hecho para restaurarlo. Todo lo demás
se va ubicando en aquellos lugares. Las campañas evangelísticas, todo lo demás tiene que ver con el pre, donde se establecen contactos. El pre-evangelismo es eso, establecer contactos, pero la idea es llevar a la persona, presentarle el evangelio y luego invitarlos a un proceso de discipulado. Yo ha habido muchas veces, siempre estuve en contra, nunca lo supe fundamentar lo suficientemente bien cuando me encontraba con alguna otra persona que hablábamos del tema, y me decían, bueno, no, hizo la oración de fe, recibió al Señor en su corazón, y yo sé que Dios en algún momento va a despertar esa semillita. Es un pensamiento un poco mágico, porque en realidad Dios nos manda a ser discípulos, no nos manda, no hay, en ningún lado de la Biblia dice que abramos el corazón o algo por el estilo, ¿no? Por más Bueno, bonito que suene, no es eso. El evangelizador tiene que estar dispuesto a esto, a invertir su tiempo, a cargar la cruz, que significa, le hablo a una persona y después lo sigo, como dice Jesús, tiene que ver con esto, ir y hacer discípulos, ¿no? Enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Entonces está, hacer los discípulos enseñando. Entonces viene después el proceso del discipulado, que es enseñar, enseñar, enseñar. sí, es muy, muy interesante verlo de esto y romper, digamos, algunos, no sé, como lugares comunes que tal vez por tradición y que no tienen un sustento bíblico real. Principalmente me acuerdo de un teólogo que sé que a vos te gusta, R.C. Sproul, que dice, el testimonio personal no es evangelismo. Y acá vos lo ubicaste bien, es un pre-evangelismo, ¿sí? Puede llegar como para establecer cierto contacto, pero a veces pensamos que nosotros le contamos lo que el Señor hizo en nuestras vidas y eso es evangelizar, y estrictamente no lo es, porque ahí no entran ciertas categorías que son fundamentales en el evangelismo, el arrepentimiento, la necesidad de la cruz, la necesidad de Cristo. Y lo otro que pensaba, y te voy a pedir a ver qué pensás al respecto, muchas veces estamos muy pendientes de eso de la aceptación y que repita la oración de fe y entonces ya es salvo. Como si eso fuese una especie de cuestión mágica. ¿Es así? ¿Qué pensás al respecto? No, es, bueno, un poco lo dije antes, es un pensamiento un poco mágico que hay entre el pueblo cristiano. En realidad tiene que haber un compromiso de discipulado. Hay un escritor que se llama Max Stiles que habla de que la iglesia tiene que ser o sea, es la misión de la iglesia evangelizar, ¿no? Nosotros siempre decimos misiones, pero en realidad la misión es evangelizar, es compartir este evangelio. Tomar una decisión por Cristo, la verdad que, mirá, un ejemplo, Lucas, si vos vas a un hospital y hay una persona en terapia intensiva al borde de la muerte y le decís, aceptá a Jesús en tu corazón, y lo va a aceptar. Y si le decís que acepte al gauchito Gil, lo va a aceptar, porque está en una situación desesperada que lo único Va a que agarrar lo quiere que es sea. salir de eso. Y entonces, en realidad, el tema fundamental, por eso es evangelismo integral, es establecer el contacto, presentar el evangelio, que es lo que nos distingue, y es el que nos da, el que nos abre, el evangelio es el que nos abre la puerta a hablarle a cualquier persona, y por último, es el discipulado. Si la persona está bien, vamos a suponer que fuiste a orar al hospital y recibió a Jesús en su corazón, si vamos a suponer que eso tiene algún tipo de validez, bueno, seguí yendo al hospital y enseñale todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces tiene que haber un compromiso de discipulado, porque no es que hizo la oración y ya está. Si la persona no sabe más nada, ¿qué fue? ¿Un toque mágico? Bueno, eso. Y decía esto del evangelismo, recién te mencioné, no quiero dejar de decirlo ahora, que el evangelio es el que nos da acceso a todas las personas. Yo muchas veces me he preguntado en otras oportunidades en mi vida, digo, ¿qué pasa si a mí me toca hablarle al presidente? ¿O qué pasa si a mí me toca hablarle a una persona multimillonaria que supuestamente no tiene ningún tipo de necesidad? ¿Qué le voy a decir? ¿Que tenés un vacío en tu corazón? ¿Que, me entendés? Mi testimonio personal. Dios
cuando llegó a mi vida, le puedo decir, me dio una paz tremenda. Y alguien te puede decir, sí, yo estoy haciendo yoga y estoy experimentando lo mismo, ¿sí? O sea, eso no es evangelio. Entonces, el evangelio lo que hace es que nos pone a todas las personas en el lugar que necesitamos del arrepentimiento y de la fe. Por eso es muy importante tener esta estructura, yo digo siempre en mente, de los 90 segundos, porque vos podés tener un pre-evangelismo de un largo contacto. Vamos a suponer, vos conocés gente en tu trabajo y no es que el primer día que entras a tu trabajo vas a compartir el evangelio, sino que ese tiempo de pre-evangelismo es un tiempo que uno establece la confianza, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento de decirle, che, te quiero comentar esto. Y después, bueno, después que uno le comentó eso, bueno, vení, y ahí lo podés invitar a tu casa. Generalmente, bueno, ahora estamos en época de cuarentena, ¿no? Están las iglesias cerradas, pero lo ideal, por eso la cultura de evangelismo de la iglesia de la que habla Max Stiles, tiene que ver con que uno puede encontrarse con preguntas que le haga a la otra persona que no le sepamos responder. Entonces, no decirle a la persona, no tener miedo en decirle, mira, eso no lo sé, pero podemos hablar con algún hermano en la fe que lo sepa, con el pastor. Por eso necesitamos el contexto de la iglesia local para evangelizar y no ser llaneros solitarios. Y esos son los obstáculos de la evangelización, Lucas, que no tenemos en claro qué es el evangelio, no tenemos en claro qué es evangelizar y qué no es evangelizar. Entonces este taller que estoy dando me sirvió muchísimo a mí personalmente y creo que le está sirviendo muchísimo a las personas con las que estamos estudiando. Porque, mirá, te voy a mencionar algo y vos sabés de lo que te hablo porque tenemos grupos de amigos en común. Pero uno puede creer que, o puede ver, mejor dicho, que en grupos, en reuniones de hombres en la iglesia, hay hombres que hablan muy poco, ¿no? ¿Te pasó eso en las reuniones de hombres de la iglesia? Hay hombres que hablan muy poquito, cuando estamos hablando de temas de Dios y de evangelismo. Pero cuando empezamos a hablar de política y de fútbol, esa misma persona se enfervoriza, ¿no? Y lo voy a decir en una palabra bíblica, hablan con denuedo de la política y, bueno, ¿sabés por qué hablan así? Porque se sienten con confianza de hablar de esos temas. Porque saben o porque creen que saben, pero lo importante es que sienten confianza. Entonces es importante hacer una capacitación sobre evangelismo, porque lo que tenemos que ganar es confianza. No, yo prefiero, no me animo a hablar porque si me preguntan, si me dicen, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Bueno, entonces, por eso el evangelio es el evangelio, el círculo del centro. Todo lo demás tiene que ver con procesos de contacto y de discipulado que tenemos a la iglesia local a la que pertenecemos cada uno, ese contexto de apoyo que vamos a necesitar para decirle a la persona, mira, yo no te sé responder esto, pero vení, lo hablamos con mi pastor, lo hablamos yo me reúno en una casa, en una célula, en un grupo pequeño, y lo charlamos ahí y nos sacamos la duda. Por eso es muy importante entender sobre el evangelismo. Te digo, lo disfruté mucho yo preparándolo y sé que lo están disfrutando mucho la gente que se está capacitando. Porque los obstáculos para evangelizar es el temor, es la inseguridad, es no sentirse seguro. ¿Por qué? Porque no tengo claro a dónde estoy yendo. Tengo que ser intencional cuando establezco contacto con alguna persona. Y la intención es compartir el evangelio y discipular después. Marce, muy interesante, sobre todo resignificar ciertos conceptos que a veces creemos que lo sabemos y que lo traemos y nos damos cuenta que tal vez es más tradición que otra cosa. Pero se nos acabó el tiempo, Marce. No, me gustaría seguir charlando, pero hasta acá hemos llegado. Te queremos agradecer. Ha sido muy interesante y gracias por tomarte este tiempo. Sé que en un ratito tenés que volver a conectarte para coordinar otra reunión, así que no queremos sacarte más tiempo. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Estamos muy agradecidos y esperemos vernos pronto, Marce. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludos a toda la Iglesia de los Olivos. A muchos de ustedes los conozco. Saludos a los pastores. Y bueno, muchas gracias, espero que haya sido de bendición. Para mí fue un verdadero gusto charlar con ustedes. Muchas gracias, Marce.
Bueno, y nos tenemos que despedir. Les queremos agradecer por haber compartido este tiempo con nosotros y los estaremos viendo en una próxima emisión. Que Dios los bendiga.